CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es miércoles 1 de febrero de 2012. Saludos a quienes están con nosotros a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este miércoles haremos una reflexión sobre el entorno que vive nuestro país en materia social y política. Conversaremos con nuestro invitado del rumbo del país, de elecciones, desde luego de la seguridad pública y de relación entre el presidente Funes y FMLN, entre otros temas. Está con nosotros en nuestros estudios Álvaro Artiga. Él es el director de maestrías de Ciencias Políticas de la UCA. Álvaro, bienvenido, un gusto. Buenos días, William. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de este canal, de esta, llamémosle, señal de internet. Es un gusto poder compartir contigo un poco las reflexiones sobre lo que pasa en el país. Bueno, perfecto. Para comenzar la entrevista, Álvaro, me gustaría que habláramos un poco sobre el tema de seguridad pública, llegada de militares en los puestos estratégicos. En términos globales, ¿cómo se está planteando lo que está ocurriendo? Porque creo que hay mucho de qué hablar sobre esta materia. Sí, yo creo que este es uno de los temas que tiene varias aristas o que se puede analizar desde distintas perspectivas dependiendo de qué es lo que se quiere enfatizar. Lo que sale, digamos, así en la superficie, efectivamente, son los cambios, ¿verdad?, del personal que tiene a cargo la dirección, los mandos superiores de la policía y en el caso de que ya venía desde finales del año pasado, el cambio en el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Entonces, ese es como lo que está en la superficie, ¿verdad? Lo que se puede ver, que ha habido cambios y ahora viene el problema de cómo interpretamos esto. Y ahí donde pueden haber diferencias importantes, que tal vez algunas tengan elementos verdaderos de razón, pero también no podemos decir que solamente haya una explicación. ¿Qué quiero decir? Bueno, algunos enfatizan que el nombramiento de militares, la discusión de si son o no son militares, si son o no son civiles, representa un retroceso a un determinado espíritu de los acuerdos de paz. Esa es, digamos, una línea que se ha estado analizando, argumentando. Por otro lado, tenemos el tema de qué significa un cambio en la dirección, digamos, de una administración, en este caso la seguridad pública. Bueno, efectivamente puede ser el reconocimiento implícito de lo que se ha venido haciendo no ha funcionado y se busca una alternativa. Esa es una segunda línea. O sea, dar un golpe de timón para corregir el rumbo. Sí, esa sería una segunda línea de discusión. Una tercera línea puede ser que esto realmente sea simplemente una medida para mostrar que se hace algo para orientar, digamos, la atención, no solo pública, sino de las mismas autoridades de seguridad hacia un determinado ámbito para que no se vea otro. Es decir, que se quiere tener el control sobre las calles, las pandillas, pero que eso no es exactamente para disminuir los niveles de violencia, sino para permitir que haya otro tipo de movimientos que son los que no se quieren mostrar. Probablemente esta sea una línea de discusión vinculada con el tema del narcotráfico o crimen organizado. Tratar de controlar las instituciones para desviar, digamos, su atención hacia determinadas zonas territoriales, mientras por otras zonas está pasando otra cosa. Dentro de tu análisis, ¿qué es lo que puede estar pesando más en esto? O sea, la discusión, es decir, militares en las estructuras policiales, algunos hablan de militarización de la seguridad pública en el país. ¿Se está caminando hacia eso o lo que estamos viendo es, digamos, es un golpe de timón efectivamente donde el presidente de la República está preocupado por ver si puede corregir esta situación a mitad de su mandato o comenzar a dar resultados? Yo pienso que sí hay un intento de experimentar otra vía, en ese caso un golpe de timón, como tú dices, para el tema de la seguridad pública. Que sea la medida correcta, ya eso puede ser discutible. Que sea una medida desesperada en términos de que no se le haya que hacer, pues sí, puede ser que haya bastante de esto.
digo que la medida de nombrar militares o de militarizar la seguridad pública puede ser como un intento, una escalada, digamos, de medidas de mayor contenido represivo, que optar por el trabajo, digamos, de la prevención o poner lo preventivo en último lugar. Pero eso sería como una especie de renuncia, digamos, porque cuando llegue este gobierno, la apuesta fundamental se supone se iba a centrar justamente en empujar más los planes o las medidas de carácter disuasivo, pero más que eso, la parte preventiva. O sea, sería como entonces... Lo que pasa es que al cabo de ya 3 años y que no se ven resultados, esto puede llevar al presidente, por presiones de otros actores, probablemente, a tener mejores resultados, ¿ya? Y también porque hay que pensar que este tema de la seguridad, al final de cuentas, también va a ser un tema por el cual se le va a evaluar al FMLN, no solo en esta elección de marzo, sino en 2014. Entonces, en algún momento tenía que comenzar el presidente a impulsar alguna vía que dé algunos resultados. Aunque algunos sugieren que aquí hay una gran distancia con el FMLN. De hecho, hemos escuchado las opiniones concretas del FMLN distanciándose de todo el tema, porque si uno analiza los cuadros que salieron de seguridad pública son justamente los cuadros del FMLN. Sí. O sea, el FMLN fue desplazado del tema de seguridad pública. Sí. Entonces, el FMLN ha renunciado a la posibilidad de acompañar al presidente Funes en el tema de seguridad pública. Digamos, entonces, cualquier rédito que ocurra en seguridad pública no será para el FMLN, será para el presidente. En todo claro, caso. pero es el tema de que el fracaso sí se le puede penalizar al FMLN. Ah, claro. ¿Ya? Claro. Entonces, yo creo que incluso esa es otra línea, ¿verdad? Las relaciones entre el presidente y el partido en este tema. Pero no creo que eso nos lleve necesariamente a concluir que el FMLN tiene una visión preventiva o donde se enfatiza lo preventivo del problema. Lo que pasa es que en este momento, digamos, las arenas se mueven, digamos, demasiado como para decir, hay una única explicación de este asunto. ¿Ya? Yo creo que efectivamente hay un intento del presidente por tratar de disminuir los niveles de homicidios, al menos, para mostrar algún tipo de resultado. Yo creo que eso está de por medio. Pero lo importante, creo, no es que él tenga ese deseo o que lo esté manifestando, sino si la medida que se está adoptando es la correcta. Y ahí lo que tenemos son ejemplos de lo que ocurre por esta vía en México, por ejemplo, donde la militarización no lleva necesariamente a la disminución de los niveles de violencia, al contrario, los aumenta. Y ahí es donde empiezan las preguntas de por qué se insiste en una ruta que en otros lados ha mostrado ser un fracaso. Ya, de acuerdo. Vamos a la pausa. Creo que es importante hablar un poco de cómo queda el FMLN en medio de todo esto, por la relación con el presidente y lo que ya dijimos del desplazamiento que ha habido desde los cuadros principales del FMLN dentro de seguridad pública. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio.
Nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Artiga, director de maestrías en Ciencias Políticas de la UCA. Álvaro, en medio de todo esto, bueno, ya dejas plantear la idea de que el tema es que se puede estar aplicando modelos que de alguna manera han fracasado, o decías algo así como hay que verse en el espejo de México, ¿no? De la experiencia. Sí. Pero bueno, esto lleva a otras implicaciones de lo que está ocurriendo, porque ahí se pone, por ejemplo, la relación FMLN-presidente Funes. ¿Cómo se estaría planteando eso? ¿Qué implicaciones puede tener el hecho de que ahora el presidente haya decidido nombrar él directamente a la gente y decidir él ya no con el FMLN? Porque bueno, estaba claro que el gabinete de seguridad estaba de alguna forma siendo controlado por el FMLN. Sí, este es un tema, considero yo, bastante sensible para el FMLN, en tanto tenía de alguna manera un control sobre el aparato de seguridad pública, y ahora es desplazado por una decisión del presidente, y el FMLN tiene que aguantar, digamos, la gana de resistir o de expresar su descontento para no mostrarse en conflicto con el presidente en un momento preelectoral. ¿Ya? Yo pienso que aquí han calculado que es mejor aguantarse las medidas estas a mostrarse como peleando y darle más argumentos a los partidos de derecha para mostrar, digamos, que el presidente y su partido no se ponen de acuerdo, y empezar con este tipo de mensaje que ya lo teníamos en la campaña presidencial y los posteriores meses del que se inició el gobierno. Cuando resuelven temporalmente esa disputa pública del presidente y el partido, digamos, el tema desaparece y el frente cree que en este momento no conviene mostrarse descontento como partido. Es decir, no vamos a ver hasta el 11 de marzo reacciones encontradas fuertes entre el presidente Funes y sobre todo entre el FMLN y el presidente. Yo creo que ese es el cálculo que ha hecho el presidente, que en este momento puede hacer algunas cosas que el partido va a tener que aguantársela. Después de las elecciones, bueno, las cosas pueden cambiar. Pero obviamente también aquí puede haber una especie de convencimiento, aunque no reconocimiento público, de que lo que había hecho en 3 años el gabinete de seguridad tampoco había dado resultados, ¿verdad? Y entonces ahora también puede estar el cálculo de, bueno, veamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, porque al final de cuentas lo que decíamos antes del primer corte, que si logra disminuir el nivel de homicidios, pues eso le puede dar un respiro en términos de las críticas que se le hacen al partido y que se le van a hacer al FMLN de cara a las elecciones de 2014. Bueno, anoche en el programa Decisión Electoral con Medardo González, el secretario general del FMLN, hablábamos de ese punto. Y evidentemente no le están dando un cheque en blanco al presidente, ni dicen ellos, le estamos dando el beneficio de la duda sobre este tema. Exactamente. Pero cuando uno escucha el planteamiento de Medardo González, a uno le queda claro que es un poco como más a la expectativa de lo que pueda ocurrir, sobre todo por hechos posibles futuros. Es decir, el tema de derechos humanos, por ejemplo, de cómo se puede comportar el ejército finalmente con el tema de derechos humanos, los abusos a los derechos humanos, y entonces, decía él, se puede recurrir a hechos que fueron los que se combatieron en el pasado conflicto armado. Sí. Pero hay un manejo un poco así como, sin decirlo, casi como dando el beneficio de la duda. Pienso que sí, porque al final de cuentas, lo que te decía, si mostrara, aunque sea temporalmente, que disminuye el nivel de homicidios, eso se puede presentar como un alivio a la crítica que ha sido fuerte sobre el tema de la eficacia de las políticas de seguridad pública. Ahora bien, hay un punto que, digamos, en el mediano plazo también puede estar en juego y que no se menciona, y es el tema de qué pasa si el FMLN gana las elecciones en 2014 con un candidato del propio partido, o que en estas elecciones de 2012 y las de 2015 el FMLN tiene una correlación favorable en la Asamblea Legislativa. Entonces, la oposición, no solo llamémosle la oposición política, sino la oposición al FMLN, sea política, social, económica, necesita tener dentro del Estado recursos para contener algún impulso de ir hacia zonas, digamos, o poner políticas, implementar políticas públicas que no les sean, digamos, más en la línea de lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. O sea, estás viendo sectores que pueden estar pensando a futuro y decir, lo que estamos colocando son barreras de contención. Yo pienso que puede haber también eso, porque
no, digamos, si son actores racionales los que están pensando la política, no solo lo van a ver en términos coyunturales, algunos lo ven solo así, pero puede ser que hayan algo otros actores con una visión más de geopolítica, no necesariamente tienen que ser actores locales, pueden ser países que se pueden ver afectados por un gobierno más afín a Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y entonces necesitan tener piezas que luego puedan echar a andar en caso que un gobierno del FMLN quisiera ir más allá de lo permisible para estos otros actores. Yo pienso que también no hay que descartar esta visión de la geopolítica en el tema salvadoreño. Bueno, me deja planteada la interrogante a la vez. Entonces eso implicaría que el presidente Funes estaría moviéndose en esa línea. Dejo planteado para el próximo segmento. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Álvaro, si en el marco de todo este movimiento que hay alrededor del tema de seguridad pública, de la llegada de militares a los cuadros estratégicos, se puede ver, digamos, acciones, decías, ya de otros actores jugando una geopolítica. Te decía, ¿será que esto entonces hay como una especie de barrera de contención? Porque analizabas el caso desde la perspectiva de la influencia de Venezuela y Nicaragua en El Salvador. Pero entonces, si ese fuera el caso, vemos al presidente metido en esa lógica. Pregunto. Bueno, sería un poco arriesgado decir que el presidente está metido, pero lo que podemos pensar es que antes de que él fuera candidato del FMLN, él no, vamos a ponerlo así, no era del partido. Cuando termine su periodo, no será del partido. No creo que él y su grupo más cercano, afín, sean y estén de acuerdo con que en el país hubiese un gobierno más al estilo del de Venezuela, de Bolivia o de Ecuador. Y entonces ellos están en el poder en este momento y se lo han de estar planteando, ¿verdad? ¿Cómo evitar? Ya no creo que solamente actúen, vamos a tratar de resolver estos problemas ahora, después no nos importa. A menos que todos estén pensando que no nos importa porque al final de cuentas nos podemos ir a otro lugar y allá podemos hacer nuestra vida. Pero si están de alguna manera enraizados en el país, no creo que sean tan ingenuos de simplemente entregarle en bandeja de plata a un partido, el gobierno a un partido que de antemano saben que va a ser un poco, por lo menos un poco, o que tiene la aspiración de ser un poco más a la izquierda que lo que ellos han sido. Bueno, pero si este es el caso, si este es el escenario, el FMLN está perfectamente viendo y entendiendo. Me refiero al FMLN, a la dirigencia, a la cúpula. Están entendiendo perfectamente estos movimientos. Pienso que la experiencia de ellos en el conflicto también les enseña por dónde moverse y cómo actuar. El problema es que como están en unas reglas de juego que son electorales y con las aspiraciones de llegar por las elecciones a la presidencia, tienen que estar conteniendo, digamos, toda la rabia que puedan sentir en este momento
contra algunas medidas que el presidente está impulsando. Ahora, pero esto es partiendo de que el resultado electoral del 11 de marzo pueda incluso ser favorable al FMLN. Claro. Pero si no lo es, puede ser otra historia. Pero ese es el problema, que todo depende de los escenarios futuros, ¿verdad? Porque igual uno Es puede decir, pensar, estamos viendo cosas amarradas ahorita hasta el 11 de marzo, entonces. No, porque en el caso de la seguridad y del control del aparato, llamémosle así, del control del aparato represor del Estado, que es la Fuerza Armada y la policía. Esos, digamos, si pasan al control del FMLN en 2014, pongámoslo de esta manera, entonces el FMLN tiene el control político, el control militar, ¿verdad? Y con eso puede tener la capacidad de imponer, al menos en su cálculo, ¿verdad? No digo que lo puedan hacer realmente, pero tendrán recursos para intentar llevar adelante algunas políticas que en este gobierno no las han podido implementar, simplemente porque el presidente ha sido el veto, ¿ya? Entonces, estamos como en un momento en donde se está configurando el escenario favorable o no al presidente electo en 2014. Las elecciones de marzo de este año en realidad son, por una parte, una especie de evaluación, no solo de la gestión del presidente, ¿verdad?, pero del partido FMLN. Entonces yo creo que más bien después de las elecciones de marzo, cuando tengamos los resultados y veamos cuál es la configuración de la Asamblea Legislativa, entonces vamos a empezar a tener más claridad de hacia dónde apuntan los planteamientos actuales en materia de seguridad o en materia de economía, que son como los dos principales problemas que tiene el país. ¿Ya? Entonces es un poco de esperar, y ahorita es mucha especulación. Todas las distintas versiones pueden tener algún elemento importante de realidad, pero digamos nos hace falta ese escenario que se resuelva, el de las elecciones. Ahora, me llama la atención que el ministro de Justicia y Seguridad, el general David Munguía Payés, ha dicho que los planes, los primeros resultados del plan estarán viéndose dentro de mes y medio o 2 meses quizás. O sea que en todo caso será después de las elecciones del 11 de marzo. Digo, hay ahí una explicación porque él dice tanto el plan logístico, conversaciones con diversos sectores, convencimiento y muchas cosas más. Eso se puede entender. Pero uno puede pensar, bueno, pero entonces también puede ser estratégico que se esté prolongando la entrada en vigencia de los nuevos planes de seguridad, ya materializados. Lo que pasa es que no solo puede ser una cuestión estratégica, sino que es que además no pueden garantizar que vayan a haber buenos resultados. ¿Ya? Y también puede ser simplemente ir prolongando la expectativa de que va a haber buenos resultados, pero que en la práctica puede ser que no los haya. Y haya un evento que les sirva posteriormente para justificar que por esto es que no hay resultados. Porque recordemos que en el tema de seguridad no solo interviene la policía, ¿verdad?, y el ministerio, en este caso, el Ministerio de la Defensa, sino que también hay otras instituciones, ¿verdad?, la Fiscalía, todo el tema del órgano judicial, los juzgados, ¿verdad?, medicina legal cuando tiene que intervenir. Incluso podemos hablar de, pongámoslo así, aunque no son actores estatales, pero digamos todos los medios de comunicación con su cobertura, digamos, todo eso no lo controla la policía. Entonces, los resultados de la política de seguridad no dependen exclusivamente de ellos. Entonces, ahí viene el asunto, ¿verdad? Bien, perfecto. Vamos a otra pausa, regresemos. Metámonos a hablar un poco más ya del tema del electoral, porque todo esto tendrá implicaciones electorales. Es decir, al margen de que los planes entren en vigencia antes o después del 11 de marzo, alguna implicación tendrá ya para las elecciones. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Álvaro, el tema de seguridad pública no es nuevo, es un tema que ha estado por muchos años, ya que podemos decir más de una década ya está este tema presente en nuestro país y tan presente que en las mismas campañas electorales también ha sido parte de las estrategias electorales de los partidos. Ahora, ¿cómo estamos viendo el tema de seguridad pública en el marco de un contexto electoral? Bueno, sigue siendo manejado por la oposición como señal de fracaso del partido de gobierno. Ellos tienen problema de, digamos, la oposición tiene un problema de mostrar que es un fracaso del FMLN mientras esa área está controlada no por el FMLN, sino por el presidente. En todo caso sería un fracaso del presidente, ¿ya? Entonces tienen ese problema de trasladarle el fracaso del presidente al partido. Pero a veces, digamos, de tanto insistir las cosas, ya puestos en la campaña de 2014, si los resultados no mejoran de la política de seguridad, es obvio que este seguirá siendo el tema con el cual va a tratar la oposición de desbancar el FMLN del gobierno. Digamos, esa mirada electoral del tema de seguridad no la podemos quitar simplemente por lo que esté pasando en este momento. Va a permanecer durante los 2 años que vienen. El otro tema que siempre aparecía, que era el de la economía, también está complicado. El problema es que entre seguridad y economía, el tema de seguridad se presenta, no digo que sea así, pero se presenta normalmente como un problema de gestión interna, de política interna. No se ponen que hay elementos externos que complican el asunto. Y en cambio, en el tema económico, ahí sí como hay más difusión de lo que está ocurriendo, digamos, en las economías de los países desarrollados, entonces es más fácil decir de que aunque los gobiernos quieran hacer algo internamente, ¿verdad?, hay un contexto internacional nada favorable y de alguna manera se excusa el resultado que no es tan bien bueno en materia económica. Entonces, digamos, esos dos temas seguirán siendo, como lo han sido en campañas electorales pasadas, temas de campañas en 2014 especialmente. Para la de 2011, como es una elección legislativa, y como ahí más bien la novedad está en la forma de elección, parece que los temas son otros. Es bien difícil, digamos, imputarle responsabilidad a los diputados de algo cuya responsabilidad primera es del Ejecutivo. ¿Cómo se pueden definir las elecciones de marzo, del 11 de marzo? Elecciones de evaluación de medio término de la gestión, del medio término de la gestión del presidente Funes, del papel del FMLN. Yo pienso que tienen 2 o 3 sentidos o interpretación estas elecciones. Por un lado, efectivamente, una evaluación a medio término directamente, ya no a través de las encuestas, sobre la opinión que la población tenga de la gestión de los principales problemas que le afectan, y entonces el resultado, dependiendo si es favorable el FMLN o no, se puede interpretar como un ok a lo que ha estado haciendo el presidente o un rechazo a lo que estaba haciendo el presidente. En el caso de que sea un rechazo a lo que ha estado haciendo el presidente, se manejará y tendrá su impacto en un rechazo al partido, ¿verdad? Es decir, si el FMLN pierde diputados, definitivamente eso va a ser interpretado como un mensaje que le está dando la población a su gestión, no solo legislativa, sino en el gobierno, porque recordemos que hay temas como el tema de los paquetes escolares, el vaso de leche, todas estas, que son, digamos, es el partido el que está abanderando esto. ¿Ya? Y hay una crítica a ese tipo de programas. Entonces, una disminución en diputados, digamos, va a arrastrar estos otros tipos de programas que están más identificados con el partido que con el presidente. Entonces, digamos, esa es una primera línea de evaluación del presidente y del partido. Cortamos ahí porque vamos a la pausa. Cuando regresemos, sí me interesa hablar un poco de esto en términos de, entonces, el resultado electoral termina amarrando evaluación de gestión, presidente y del FMLN, o sea, indiscutiblemente. Sí, sí. Bueno, vamos a la pausa comercial.
Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Álvaro, entonces se podría pensar que la elección o el resultado electoral del 11 de marzo es ya una especie de evaluación de la gestión de medio término del presidente Funes, pero también del FMLN. O sea, va a ser una calificación ya concreta, como me decías antes, ya no de las encuestas, sino de concreto del resultado de cómo la gente ve este gobierno. Sí, pero esta será una interpretación que van a hacer los partidos. Y van a tratar de convencer al resto de que es una evaluación del FMLN o del gobierno. Si el FMLN baja en el número de diputados, entonces la oposición va a sacar el discurso de que el pueblo salvadoreño ha expresado su rechazo a las medidas. Si mantiene o aumenta su cuota de diputados, entonces el FMLN dirá el pueblo nos ha dado su apoyo. ¿Ya? Entonces, pero esta es la versión, digamos, de los partidos, porque también puede haber una evaluación propia del FMLN de cuál es su fuerza de cara a 2014. ¿Ya? Es decir, también esta elección, digamos, tiene una importancia en tanto va a permitir medir la acumulación de fuerza de cara a 2014 y el ensayo de algunas candidaturas para ver qué puede ocurrir, dado que en 2014 están obligados prácticamente a llevar a un candidato de las filas del partido. No creo que el partido FMLN va a volver a hacer lo de 2009, de permitir una candidatura de alguien que no viene del partido. Yo creo que eso ahora lo tienen claro y ahora tienen el problema de quién puede ser su candidato. Y entonces, este es el momento como de probar también qué reacciones puede tener un electorado cuando se ponen determinados candidatos. Lo das casi por hecho que para 2014 veremos al FMLN corriendo con un pura sangre, digamos, o por lo menos alguien de adentro, porque pura sangre a veces se ha dicho es con la gente que son, digamos, los más duros en el FMLN. Digamos, uno que sea afín al grupo que controla el partido. No Pero de dentro del partido. Sí, de dentro del partido. O sea, ya no veremos tan fácil tener un outsider, como decimos. No lo creo, porque yo pienso que las oportunidades y los tiempos pasan y el partido debe estar calculando, deben estar convencidos que es ahora o nunca. ¿No descartarías en el escenario, por ejemplo, a un Óscar Ortiz, que se está hablando ya un poco sobre la posibilidad de que él pueda ser catapultado para 2014, Hugo Martínez? Yo creo que más bien ese es uno de los problemas que puede tener el partido, que de entre sus filas, los que son más moderados o que no necesariamente se pliegan a la línea de la cúpula, paradójicamente sean los que salen mejor votados. Y ese sería, por ejemplo, el caso de Óscar Ortiz. Digamos que si repite su 60 y tanto % de la votación en Santa Tecla y jala además votos en el Departamento de la Libertad, pues sí, el partido tiene que pensar si esa es una carta ganadora o no, aunque no sea uno de los más afines y de los que probablemente quisiera la cúpula del partido. Quizás es como una especie de todavía otro paso intermedio antes de llegar a un pura sangre, digamos. ¿Verdad? Ya probaron con uno que viene de fuera, no le sale, ahora podrían probar con uno de dentro, pero que no es exactamente de los que controlan el partido,
¿verdad? Y a experimentar como un mal menor eso a llevar a alguien de fuera. Entonces, pero repetir la experiencia es casi imposible desde tu punto de vista, es decir, casi imposible que vamos a ver a alguien de fuera dentro del FMLN jugando a la presidencia. No sé si imposible, porque como en política todo es posible, claro. ¿verdad? Pero que en este momento las condiciones no están dadas como que el cálculo del frente, digamos, no es esa la preferencia, pero repito, hay que esperar el resultado de estas elecciones en términos de cuántos votos acumula, digamos, el partido y cuántos votos acumulan todos los partidos de derecha. Porque ahí está la otra historia. Dependiendo también de si la derecha en 2014 se presenta dividida, el partido puede llevar una carta dura, digamos. Porque dice, bueno, de todas maneras aquí, por la fórmula de elección, podemos ganar un poco el cálculo de Daniel Ortega, digamos. Claro, pero vamos, es clave el 11 de marzo, o sea, en ese sentido. En ese sentido, por eso porque decía, es una evaluación propia del FMLN de cuál es su fuerza real en este momento. Ya esto ya no tiene que ver con las interpretaciones que harán para justificar y legitimar lo que se está haciendo de parte del gobierno, sino como evaluación del propio partido de cuál es su fuerza electoral real en este momento, de cara a la toma de decisiones de 2014. Álvaro, ¿y te atreverías a dar alguna predicción en términos de cómo puede quedar la Asamblea Legislativa? Te pregunto porque justamente este día el EPG Datos de la prensa gráfica estamos publicando, ayer se comenzó, pero ahora se continúa con las preferencias o las intenciones de voto para el 11 de marzo. Y por ejemplo, en la intención de voto para alcaldes a nivel nacional, según el EPG Dato, Arena aparece con 34.1%, el FMLN con 24.8%, Gana con 6%, PCN o Concertación Nacional 4.4%, el Partido de la Esperanza 2.1%. En las evaluaciones, el presidente Funes aparece con 68.1% de evaluación favorable, Norman Quijano 63.8% y Óscar Ortiz con 48.7%. Es decir, resultados del EPG Dato hasta hoy. Pero, ¿te atreves a dar un poco de predicciones de qué puede pasar el 11 de marzo? Tenemos una gran incógnita que es quién va a ser el votante de Gana. Porque aquí hay un tema. Gana realmente está compitiendo por desplazar al PCN de tercera posición y convertirse en el partido que tiene la llave frente a los dos mayoritarios. Esa es como la aspiración primera. Primero la de no fracasar, que es la historia de todos los partidos disidentes, o de todos los disidentes que forman partidos. Que lo hemos platicado antes, sí. Es decir, tiene que demostrar Gana que va a romper con esa maldición. Ley de hierro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese es su primer gran desafío. El segundo es ubicarse en una posición que le permita ser un jugador con veto para los dos partidos mayoritarios. Es decir, volverse necesario para estos partidos si quieren formar mayoría legislativa. Que esa es la mejor posición que puede jugar un partido político, como lo ha jugado, el PCN o ahora Concertación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un nivel de competencia entre esos dos partidos, ¿verdad? Primero, Concertación, mostrar que a pesar de la metamorfosis del nombre, ¿verdad?, de pasar de PCN a Concertación Nacional, mantener su cuota, que puede ser, porque si ellos tienen estructura territorial, lograron conseguir la firma sin mayor problema, eso puede ser un indicador de que pueden mantener su cuota de diputados. El tema es si Gana le va a quitar electores a Arena. Si se ha logrado llevar en su división, se logró llevar una buena tajada de los electores de Arena. Entonces ahí a quien pone en complicaciones, en una situación difícil, y por eso se puede entender el tipo de campaña que tiene, es al Partido Arena. Bueno, de hecho el Partido Arena ya está sacando un spot donde hay una acusación directa, un voto por Gana es un voto por el FMLN. Exactamente. Porque entienden que Gana le puede quitar votos, y entonces lo que están tratando es de que no votes por Gana. ¿Ya? Entonces eso, ahí el problema es que tenemos el juego de la fórmula electoral como para decir cuántos votos le va a quitar Gana a Arena, que se van a traducir en una disminución de los escaños que tiene Arena. Eso ya es bien difícil poderlo estimar, ¿verdad? Ahora, si lo vemos en términos globales de formación de mayorías, yo pienso que no va a haber mucho cambio en la Asamblea, ¿verdad? Que el Frente no va a tener la mayoría que desea, y entonces siempre va a ser necesario para el presidente, digamos, los apoyos en la derecha. Y que más bien es la elección de 2015, la elección legislativa de 2015, la que es estratégica para el presidente electo en 2014. Digamos, esta elección de marzo
es más como un primer round, un tanteo, como que estuviéramos boxeando, pero que el tercer round, que sería la elección de 2015, esa es la elección estratégica para lo que ocurra en el país, dado que de 2015 hasta 2018 no va a haber elección. El presidente electo en 2014 se la va a tener que ver con una asamblea favorable o no durante 3 años. Esto le pasó, digamos, ya fue un escenario en este momento, digamos, de búsqueda de mayorías, como lo intentó y lo obtuvo en su momento la democracia cristiana en 1984, que ganó la presidencia y que quiso tener una mayoría, la obtuvo en aquel entonces, en el 85 hasta el 88. Ese escenario es el que se está planteando para 2014-2015. Perfecto. Hacemos otra pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Álvaro, ¿qué tan trascendente es, por ejemplo, el hecho de que en esta elección se va a votar por vez primera más bien, se está dejando la opción para que el votante decida votar por bandera o lo haga por las caras de los candidatos a diputados? ¿Tendrá eso mucha incidencia? Porque, bueno, en el LPG Dato también confirmamos el dato ayer, por ejemplo, que el 44% de la gente que se entrevistó, se encuestó, se inclinaba ya más por votar por personas. Pero, ¿qué tan relevante será esto para las elecciones, para los partidos políticos en marzo? Vaya, aquí hay que diferenciar prácticamente 2 tipos de electores. Aquellos que son el voto duro de los partidos y que muy probablemente van por la bandera, ¿ya? Y no solo porque la dirigencia, como en el caso del FMLN, ha insistido por la bandera, es en línea del partido, sino porque digamos, hay tradición familiar, hay, pensando en, digamos, el caso del PCN, por ejemplo, ¿verdad? Que no, la gente, digamos, hay una tradición de votar por la bandera y pueden volver a votar así, aunque exista la posibilidad, que esté la posibilidad de votar por persona. Pero probablemente el voto por persona lo van a ejercer aquellos que realmente no son seguidores fieles de los partidos, que pueden ser simpatizantes con el partido y que pueden diferenciar entre lo que es la cúpula del partido y otro tipo de candidatos. Yo creo que estos son los que van a marcar, si ejercen el voto por persona, son los que van a marcar la diferencia en la elección de marzo. Es decir, no podemos dar por sentado y como un hecho que esta posibilidad de votar por persona tenga un impacto si el electorado no la utiliza. Si la utiliza, entonces esto puede ser interesante el resultado porque podemos tener una asamblea en términos de composición partidaria en bloques muy parecida a la que tenemos en este momento, y sin embargo con nuevos diputados. Entonces ya eso será una novedad. Que eso signifique algún cambio para la forma de legislar, no lo sabemos, ¿verdad? Pero como a veces las cosas se mueven por poquito, ¿verdad? Pequeñas diferencias en el tiempo son las que van marcando grandes diferencias. Entonces ahora hay esa posibilidad de, supongamos que el caudal electoral que tuvo el presidente Funes y que le sumó al partido, que son alrededor de 500,000 electores en la elección de 2009.
Supongamos que de esos 500.000, 400.000 o 300.000 voten por persona. Eso puede marcar la diferencia de quiénes son los que constituyen ya o quiénes integran la Asamblea Legislativa. Porque de lo contrario puede que esté el mecanismo de voto por persona o por banderas y finalmente termine siendo irrelevante, es decir, que la gente se incline siempre por la bandera. Entonces, sí. Ahí viene el tema de por qué... o sea, puede ocurrir ese escenario también. Puede ocurrir, porque al final de cuentas este es un tema de información. Hay temas que, digamos, los podemos manejar nosotros que estamos aquí, que somos electores informados, pero hay otra gente que todavía puede ser que no entiende exactamente cómo es esto del voto por persona y no sabemos cuánta gente puede ser. A eso hay que agregarle el tema del voto residencial en 185 municipios, ¿verdad? Que puede favorecer, al menos es lo que busca el tribunal, que la gente vaya a votar en mayor cantidad, ¿verdad? Puede ser que la gente, efectivamente, como ahora está más cerca, vayan, o puede ser que está tan desprestigiada la Asamblea, está tan desprestigiados los partidos, que aunque le pongan la urna a la par, la gente no va a ir a votar, ¿ya? Entonces ahí hay ese otro elemento que también puede incidir en el resultado, en el reparto, porque ya sabemos, entre menos gente vaya a votar, más probabilidades tienen los partidos grandes especialmente de obtener diputados. Puede ser que haya una apuesta a que no vote más la misma cantidad de personas de la última elección, de tal manera que al hacer la división y calcular el cociente electoral, que es la cifra que sirve para repartir, digamos, ese cociente implique menos votos. Y por lo tanto, los partidos más grandes, Arena y el FMLN, tengan más posibilidades, tengan más chance de obtener más diputados. Perfecto. Hacemos la última pausa comercial y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Álvaro, hay dos hechos también relevantes, lo mencionaste en el segmento pasado, que tiene que ver con el voto residencial, que no está a nivel nacional, pero bueno, hay un buen porcentaje de población que va a votar con voto residencial, pues esperaría que eso estimule más a la gente a votar. Y el otro es el tema de las candidaturas no partidarias. Al final lo que tenemos son 4 candidatos no partidarios inscritos. ¿Qué va a pasar con esto? Es decir, finalmente lo que podemos tener en el ejercicio de la democracia es, bueno, las posibilidades de que hayan esas opciones, pero que terminen siendo también irrelevantes. ¿Ves a los no partidarios apareciendo ahí, en esa Asamblea Legislativa? Mira, yo pienso que si se les obligó a obtener un número de firmas, que era bastante elevado, y suponiendo que los que dieron su firma les dan su voto, entonces la probabilidad de que se cuele más de alguno, digamos, es real. Pero si solo les dieron la firma porque había que firmar, ¿verdad? Sin que eso implicara que en la elección le iban a dar su voto, entonces ahí la elección es a favor de los partidos. En Honduras pasa eso. En Honduras tienen no solo candidaturas no partidarias, sino que además uno puede votar de un partido y por otro. Sí, las listas desbloqueadas, abiertas y desbloqueadas. ¿Verdad? Entonces, pero en Honduras solo quedan los miembros de partidos políticos. Es decir, que también aquí pesa, aunque claro, en Honduras hay una tradición de partidos,
puede ser mayor que la que hay acá. Pero lo que quiero decir es que si les dieron la firma y eso, digamos, supone que esa gente realmente les va a dar su voto, más de algún candidato no partidario se va a colar. Ahora, que eso después represente algún cambio a nivel legislativo, incluso que se colaran todos los no partidarios, ahí yo ya no veo que eso tenga algún peso significativo. Primero porque no forman grupo, ¿verdad? Ellos no son un grupo parlamentario. Entonces lo primero que van a tener es el problema de oficina. Claro, claro. De recursos legislativos. Porque de acuerdo al reglamento, eso solo lo tienen derecho los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Y ellos no son ni partidos políticos, ni ellos mismos conforman un grupo. Sí, no les van a dar toda la infraestructura. Ahí ya tienen el primer problema. Y luego que su voto realmente sea la diferencia en los temas que se estén discutiendo. Yo no lo veo. Ese es el caso de Cambio Democrático, por ejemplo, en este momento. Sí, sí. ¿Va? Un diputado, o del caso de Arévalo, independiente, ¿verdad? Bueno, cuando lo expulsan del PC. Exacto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no le veo yo que esto sea como una cosa súper importante en el caso de los no partidarios. Ahí, quizás esto hay que pensarlo para quienes, como tú, entrevistan a miembros de los partidos, porque sería bueno preguntarles a los candidatos de partidos si van dentro de su planteamiento está la ratificación de la reforma, del acuerdo de reforma constitucional aprobado en la legislatura en la que estamos, que va a volver al monopolio de los partidos y a la lista cerrada y bloqueada. ¿Ya? Entonces preguntarles a ellos si dentro de su compromiso, sí, claro, ¿verdad?, está ratificar ese acuerdo o no. ¿Por qué? Porque eso va a impactar de nuevo a los no partidarios. ¿Va? Si tenemos una mayoría que está dispuesta a ratificar de nuevo el acuerdo, entonces lo que va a pasar es que si se filtró alguno en este periodo, ya en la elección de 2015, pues eso ya habrá pasado, ya no cuenta, será como un momento para los partidos así amargo, pero que ya pasó. ¿Ya? Entonces yo no veo que las cosas en términos de la relación de los electores con sus diputados venga por el tipo de candidatura, sino más bien por el tipo de vínculo que hay antes de las elecciones. Ahora, vemos un fortalecimiento del bipartidismo. En materia legislativa, pues no tenemos eso. Lo que tenemos siempre es la necesidad que tienen dos partidos grandes de buscar apoyos en partidos más pequeños. Y eso es lo típico más bien de un sistema multipartidista. El país no tiene un sistema bipartidista. Sí tiene dos partidos grandes, o por lo menos los tenía hasta 2009. Hay que ver qué va a pasar con Arena, si recupera como le solía pasar al frente, que se le iban 7 diputados y en la elección siguiente los volvía a recuperar. Hay que ver si Arena va a tener esa fortaleza o si el impacto de la expulsión del grupo que ahora está en Ghana realmente ha debilitado, digamos, en la raíz al partido, y lo que tengamos más bien es un partido de izquierda muy fuerte, pero sin la capacidad de tener una mayoría legislativa, con lo cual uno puede preguntarse, ¿y entonces para qué tiene tanta fuerza si no la puede emplear? ¿Ya? Eso va a ser lo paradójico de un resultado que le dé, pongamos, 40 diputados al FMLN. Claro. ¿Ya? De esos 40 diputados, pues no le servirían de mucho si no es con diputados de la derecha. Que es ahí donde también los partidos mayoritarios se especulan con los partidos pequeños. Es decir, de lo que pueda resultar de Ghana, de Concertación Nacional o del PES. Claro, porque al final de cuentas eso supone una negociación interpartidista. Y hacer el complemento para lograr ciertos objetivos. Sí. Ahora, ¿cuál es el precio que puede tener un partido de izquierda que para lograr sus 44 votos tenga que, qué es lo que va a ceder, digamos? ¿Ya? Esa es la gran incógnita que le queda al electorado. Sí, el precio. El precio. Perfecto. Bueno, gracias Álvaro. Muy bien, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana siempre en la entrevista en línea. Un gusto.